Hola, somos el grupo número 215 del curso Psicología Política en el punto del conversatorio, donde se graba atendiendo a la pregunta de cómo de cómo el análisis crítico ayuda en el análisis sociopolítico de la psicología política, como se puede ver acá. Y bien, somos Andrés Felipe Uribe Pulgarín, que soy yo, Isis Yulitza González Valencia, Paula Andrea Urbano, Viviana Marcela Gamboa Aguilar y Geraldine Pino. Entonces, arrancamos. Bien, primero contextualizar lo que es la psicología política. La psicología política es una de las ramas de la psicología la cual se encarga de, digamos, estudiar distintos factores políticos que inciden en la comunidad de un país, tomando en cuenta su contexto, eh, digamos, su ambiente, su cultura, entre otras cosas como sus creencias también. Y contextualizando sobre el análisis crítico del discurso, este se basa prácticamente en, por decirlo así, reflexionar sobre lo que se escucha, lo que se lee, porque la lectura también es parte del discurso, es una de las formas de comunicar lo que se quiere comunicar. Y bueno, el analizar esto. Y pues lo que tiene que ver, como hace la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. Pues bueno, este mismo se encarga de analizar y tomar en cuenta el contexto del discurso que se da. ¿A qué se refiere? A que se analiza, digamos, se dice una palabra, por decir o dar ejemplo, aguacate. Aquí conocemos el aguacate y en otro lugar llaman a lo mismo, por palta. Puede generar que una persona que no conozca la palabra palta no sepa a lo que se refiere cuando se puede tomar como un sinónimo de aguacate, cosas así. Tomar el contexto, las palabras, lo que quieren decir en el contexto, la cultura y la historia de dicho país o dicha comunidad. Y precisamente por eso es una eh, herramienta del análisis político debido a que la psicología política busca analizar precisamente el contexto, historia, creencias de las personas y esto contribuye a poder entender por qué las personas se van más hacia una postura política u otra debido a precisamente el discurso, la historia y el cómo perciben las personas este. Cabe recalcar que este también permite pensar en qué es lo que se quiere comunicar además de lo textual y lo que no se ha querido decir. Bueno, aquí termino, le doy el paso a mi compañera Viviana. Hola compañeros, espero tengan feliz día. Dando respuesta a la pregunta, es una herramienta porque permite analizar e indagar en cómo a través de la historia los discursos políticos han influido en el movimiento de las masas, cómo a través del lenguaje lingüístico o kinésico las personas en puestos políticos logran persuadir a los individuos. Eh, un claro ejemplo de este sería por lo menos que Hitler, pongámoslo así, a pesar de ser un genocida, a través del discurso, logró que muchas personas se hicieran parte de su movimiento. Cedo la palabra a la compañera Paula. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Paula Andrea Urbano. Pues de hecho es muy interesante saber cómo la relación de la psicología política, entendiéndose esta como el proceso psicológico o la ciencia que estudia los procesos psicológicos sobre los fenómenos sociopolíticos, o sea, las creencias que las personas tienen sobre la política o cómo inciden en ellos. Podemos ver que el análisis crítico del discurso, hay tres factores muy importantes, que es el uso del lenguaje, como le decía el compañero Andrés, las ideologías y la interacción social, o sea que maneja una relación bastante amplia. De hecho, el análisis crítico del discurso se entiende como la manifestación lingüística encargada de analizar cómo se estructuran las relaciones sociales, encontrando así problemas sociales
a través del lenguaje y aprendizaje cómo tenemos el poder de influir sobre el otro. Así pues podemos ver la relación que existe, pues la psicología política encontramos relaciones sociales donde el lenguaje toma una influencia que permite influir en la toma de las decisiones. Cedo el turno a la compañera Isis. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Isis Yulisa González Valencia. Como lo decía mi compañero Andrés, que el análisis crítico es una herramienta. Es una herramienta ya que nos ayuda a entender cómo las palabras y el lenguaje pueden influir en nuestras ideas políticas y en cómo tomamos decisiones políticas. También es importante mencionar que la psicología política en el análisis crítico del discurso se enfoca en el estudio crítico de las palabras discursivas. En este caso, en los discursos que se realizan, los discursos políticos. Esto implica analizar cómo las estructuras lingüísticas y estos discursos se relacionan con el poder, con la toma de decisiones, con la dominación. Y también es importante comprender que el lenguaje eh, aparte de que es un medio para transmitir información, también es una herramienta para construir significados de las prácticas políticas, para justificar el significado de las prácticas políticas. También se crea para reproducir y crear ideologías, para definir qué se va considerando normal o no normal. Es decir, va explicando ciertas prácticas y va cuestionando otras. Entonces, en este momento ya le cedo la palabra a mi compañera Geraldine Pino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañera Isi. Me presento, mi nombre es Geraldine Pino García y voy a responder a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica de la psicología política. Bueno, como sabemos, pues, la psicología política se encarga de estudiar distintos factores, entre ellos pues las comunidades, ideologías, creencias, pensamientos, bueno, entre otros, ¿cierto? Todo lo que influye también socialmente. Y cuando hablamos que de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta, ¿sí? Bueno, lo que yo entiendo por el análisis crítico del discurso es que expresa las ideas de forma oral o escrita, ¿cierto? Desde el punto de vista del autor, o sea, de quien lo escribe o de quien lo habla en este caso, ¿sí? Pues las ideas que posee es una intención comunicativa, concreta y no sensible de la interpretación de cada persona. Digamos que cada persona lo puede tomar de distinta forma. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos diferentes perspectivas ante las cosas y sobre todo ante lo social y lo político, ¿sí? Entonces, para mí eso es básicamente el análisis crítico del discurso. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias compañeras. Hasta luego, aquí terminamos.